Alberto Roldán es argentino, de Buenos Aires, doctor en teología, con especialidad en teología sistemática por el Instituto Universitario ICEDET. Es maestro de Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes y maestro en Educación por la Universidad de El Salvador. Bueno, con todo ese currículum sabemos que él es expositor, ha viajado, etcétera, etcétera, pero también es director de posgrado del Instituto Teológico FIET y profesor y asesor del programa doctoral latinoamericano en ciencias teológicas. Ha escrito más de 15 libros en su especialidad. Él estará desarrollando el primer tema, que es la hermenéutica analógica y otros aportes para la interpretación bíblica de la FTL. Les quiero recordar que cada expositor va a tener 20 minutos, yo les avisaré 2 minutos antes. Luego tendremos 15 minutos para leer las preguntas que ustedes escriban en el chat, ¿verdad? Así que, hermano Alberto, adelante. Muchas gracias, estimado hermano, por tu presentación. Saludo a todos y todas con mucha cordialidad desde aquí, desde Buenos Aires. Mi tema es la hermenéutica analógica y otros aportes para la interpretación bíblica de la FTL. Todos sabemos que la definición más breve, más sintética de la hermenéutica es que es la ciencia y el arte de la interpretación de textos. Por lo tanto, en la elaboración de la teología, sea esta teología bíblica o sistemática o aún teología práctica, siempre está presente la hermenéutica. Paul Ricoeur, que he de mencionar 2 o 3 veces en mi exposición, también agrega que es interpretación de acciones. O sea, la hermenéutica no tiene que ver solo con textos, sino con acciones. Estamos celebrando los 50 años, es decir, medio siglo de este libro, el primero que publica la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que como todos saben recoge las ponencias realizadas en Cochabamba, Bolivia, 1970. El libro data de 32, publicado por Grau, editor de Barcelona, Angélica. La historia continuó y en los números 10 y 11 que estoy mostrando a ustedes del boletín teológico, continúa el debate hermenéutico, ya que en el libro que estamos celebrando los 50 años, solo una ponencia habla de la hermenéutica, que es el texto bastante crítico de Izal, elaborado por Andrés Kirk, que a la sazón era profesor del ICEDET. En este nuevo número, o número con 10 y 11, varias ponencias hay de Rolando Gutiérrez Cortés, de Juan Stam, de Guillermo Cook, que a propósito había sido profesor mío de Antiguo Testamento en mis primeros estudios de teología. Y luego hay en otros números trabajos de Juan Stam como Ciencias del Lenguaje y Hermenéutica. Ahora, ¿qué es la hermenéutica analógica? Vamos al tema central que me han propuesto. La denominada hermenéutica analógica está muy vinculada casi exclusivamente al filósofo mexicano Mauricio Beuchot, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente en un encuentro de hermenéutica de Gadamer en Buenos Aires, en la Facultad de Teología de la Orden de los Predicadores, los dominicos, y ahí estaba Mauricio Beuchot, y nos hicimos amigos, y él me obsequió este libro. Tiene mucha producción, este pequeño libro muy bueno, es Paradigmas de Hermenéutica e Iconicidad. También hay otro libro más posterior que habla de Manifiesto del Nuevo Realismo Analógico. Siempre el tema es la analogía. Ahora, como he tratado de mostrar en algunos trabajos ya publicados, artículos, en realidad no se hace nada ex nihilo, sino que todo lo humano se monta en trabajos anteriores. Y yo creo que Paul Ricoeur es el referente número 1 en un sentido de esta hermenéutica analógica. Como bien decía Paul Ricoeur, el gran hermeneuta, filósofo, teólogo, podríamos decir también, francés protestante, él
ponderaba mucho el símbolo. Y recordarán los que han leído algo de Ricoeur, que es muy famosa la declaración que parece una tontería, pero encierra mucha sabiduría, que es: el símbolo da que pensar. No es que yo le otorgo al símbolo significado, sino que me hace pensar a mí. Todo lenguaje simbólico, dice Ricoeur, dice algo diferente de lo que dice, y por su doble sentido libera sentido y significación, y por ello juega el rol de instrumento exploratorio de nuestras posibilidades existenciales, de nuestra situación en el ser. ¿Qué se propone Beuchot con su hermenéutica analógica? En pocas palabras, podemos decir que su búsqueda consiste en proponer la hermenéutica analógica como una posible superación de la antinomia, opuestos, entre univocidad y equivocidad. En otras palabras, superar el fundamentalismo que afirma una determinada interpretación como la única posible, y en el otro extremo la equivocidad, que en otros términos significa la imposibilidad de interpretar, o que toda interpretación es posible, ya que no hay hechos sino solo interpretaciones. Recordarán los que han leído un poco a Nietzsche o estos temas de hermenéutica, que eso viene de Nietzsche: no hay hechos sino interpretaciones, y que el filósofo italiano Gianni Vattimo recoge para hablar de su modo de hablar de Dios en la posmodernidad, es decir, la kenosis de Dios. Y entonces no hay hechos sino interpretaciones, lo toma casi literalmente Vattimo para sus trabajos. ¿Qué importancia tiene el símbolo y la analogía en la lectura de la Biblia y en la teología? Bueno, Beuchot, en unos trabajos pioneros que me envió, tan pioneros que estaban escritos a máquina de escribir, y él fue muy gentil en proporcionarme para un libro que estaba escribiendo, él dice que, por ejemplo, en la Trinidad, en el más difícil doctrina, si las hay en el cristianismo, es la Trinidad. Todos ustedes sabrán que llevó siglos en elaboración, ¿verdad? Y bueno, él dice que con la Trinidad ahí tenemos la importancia, porque se habla de persona, de relación, padre, hijo, que son analogías y permiten desde la revelación conocer a Dios. Dice Beuchot, en el caso de la Trinidad, la analogía nos ayuda en el tema del antropomorfismo, del univocismo representado por el triteísmo, y el agnosticismo del equivocismo representado por el modalismo. Podemos agregar que también en la cristología, como dice Pablo en Colosenses 1, Cristo es el ícono del Padre, el ícono de Dios, y ahí tenemos también esa aproximación. Otro aporte que me parece a mí es importante en lo que propone Mauricio Beuchot con su hermenéutica analógica, tiene que ver con la frónesis. El término frónesis, que se traduce, quizá lo mejor, dicen los expertos, traducirlo al castellano por prudencia, o si queremos traducir de otra manera, sabiduría práctica, es una de las primeras reflexiones que pertenecen a Aristóteles, son recogidas por Hans-Georg Gadamer y el propio Beuchot. Beuchot destaca la recuperación de la frónesis que realiza Gadamer y su hermenéutica en cuanto a filosofía teórica abocada a la práctica, concreta y necesitada del diálogo. Es decir, la frónesis, que de alguna manera es distinta a la sofía o la filosofía, tiene que ver con circunstancias que debe enfrentar el ser humano, y que es, según decía Aristóteles, una virtud dianoética, es decir, de las virtudes propias de la parte intelectual del ser humano, que presupone una orientación de la voluntad, al pertenecer al campo de la ética. Es muy interesante ver también que la frónesis nos hace capaces de comprender un texto por ser capaces de aplicarlo a una situación determinada. Es desde ese punto neurálgico de la frónesis, como proporción y analogía, desde donde Beuchot parte para elaborar su propuesta de hermenéutica analógica, ya que la frónesis representa para él, para Beuchot, el camino, el paradigma, el modelo para la hermenéutica que propone. Beuchot admite que en ese camino lo condujo su lectura de Gadamer y el entrecruzamiento con la propuesta de Ricoeur, tal como el filósofo francés expone en
muchos de sus textos, en particular, diría yo, la metáfora viva y el sí mismo como otro, sí mismo como otro. Ese es el punto de partida para su amplia reflexión hermenéutica y su propuesta de una hermenéutica analógica. Ahora, de ahí podríamos pasar al Nuevo Testamento, no tenemos tiempo para verlo en detalle, ni es el objetivo de esta presentación, pero sí ver que frónesis, según Moulton y Milligan, significa prudencia, lo que conduce a la acción correcta comparada con la sofía, que es de tendencia más bien teórica. En cuanto al adjetivo frónimos, que sale 14 veces en el Nuevo Testamento, es muy interesante, estimados y estimadas, que Jesús habla mucho de la frónesis, es decir, los textos escritos en griego. Jesús dice, por ejemplo, que el hombre prudente es el que edificó su casa sobre la roca. Prudente, ahí está frónimos. Sed pues prudentes como serpientes, el siervo fiel y prudente. La parábola de las vírgenes prudentes, que todos recordaremos, ¿verdad? Ahí está ese concepto de frónesis, que me parece que es otro aporte interesante para volver a la enseñanza de Jesús, ¿no? En cuanto a las epístolas, es interesante que San Pablo también advierte de no presumir de sabios y no complacerse con la propia sabiduría, y se refiere a los corintios como sabios en Cristo y se dirige a ellos como prudentes. Efesios 1:8 es muy interesante, porque resulta que allí Pablo une las dos palabras clave que estamos comentando. Afirma que Dios en su gracia ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría, sofía e inteligencia phronesei. Por lo cual deducimos que la gracia de Dios se manifiesta tanto en la sofía como en la frónesis. Esta cuestión de San Pablo y su enfrentamiento con la filosofía griega me resulta un tema apasionante a mí, porque en 1 Corintios 1:18 y sus siguientes, que todos recordaremos, que por la sofía humana el ser humano no es salvo sino por la locura del querigma, de la predicación del Mesías crucificado. Pablo, si me permite una expresión muy argentina, que no sé si van a entender, pero les voy a explicar, ¿no? Pablo escracha a la filosofía griega, escracha, desmenuza, critica, en lenguaje más popular argentino, la hace bolsa a la filosofía griega. Pero luego, como que se corrigiera en el capítulo 2, 1 Corintios, dice, pero cuidado, hablamos sabiduría también entre perfectos. O sea, el hecho que yo critique a la sofía humana, camino por el cual el ser humano no llegó a la salvación, no quiere decir que somos tontos. Hablamos de una sofía, en lo cual quiere decir filosofía en realidad, entre perfectos, entre los que conocen el misterio de Dios revelado en Cristo. Así que esta cuestión de Pablo con la filosofía es un tema apasionante. ¿Cómo enriquecería la interpretación bíblica con la incorporación de la hermenéutica analógica y agregaríamos la semiótica, por ejemplo? El primer aporte de la hermenéutica analógica, me parece a mí, es que permite superar el literalismo fundamentalista. El fundamentalismo se ha caracterizado por una tendencia muy marcada, o muy marcante, dirán mis hermanos y hermanas de Brasil, que me gusta el portugués de Brasil, me gusta practicarlo, marcante, lectura literarista de la Biblia, incluyendo aún el Apocalipsis, cuando la literatura apocalíptica, cualquiera que la haya estudiado someramente, por antonomasia, por esencia, es simbólica. El problema de la lectura fundamentalista radica en parte en identificar los lenguajes históricos, cuando se está en la Biblia hablando de historia, como portadores de verdad, y los lenguajes simbólicos como no verdaderos, cuando la verdad se puede expresar en muchos modos, tanto en lenguajes históricos como en narrativos y simbólicos. Como decía el gran maestro español, ¿no?, traductor de la Nueva Biblia Española, Antiguo Testamento, Luis Alonso Schockel, Jesús hablaba en parábolas para que aprendamos la verdad de la ficción. ¿Qué quería decir Schockel aquí, Alonso Schockel? Simplemente que Jesús, como buen rabí que era, enseñaba mediante cuentos, narrativas breves, no eran literales, pero eran vehículos para hacer pensar a los oyentes las verdades y la naturaleza del reino de Dios
mediante esas ficciones. Croatto también decía que la lectura tradicional de la Biblia ha fallado aquí en un punto esencial. Al interpretar todos los textos en clave histórica, en ninguna literatura se han cometido errores tan elementales, sentenciaba el hermenauta argentino. Otro aporte que me parece puede hacer esta hermenéutica radica en que la hermenéutica analógica supera la deriva posmoderna mediante su propuesta de realismo analógico. O sea que Beuchot parte de una hermenéutica analógica para hablar después de un realismo analógico. Y estos filósofos del lenguaje, por ejemplo Beuchot, toman distancia de Nietzsche. Nietzsche decía, no hay hechos, solo interpretaciones, para revertir esa posición tan radical y decir que hay hechos y hay interpretaciones. Vátimo se quedó aparentemente con el dictum de Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. En respuesta a esto, estos hermeneutas, Beuchot por caso, afirma que hay tanto hechos como interpretaciones. Beuchot sostiene que la hermenéutica analógica puede ser también una hermenéutica analógico-icónica que acompaña al realismo analógico. Y agrega que de esta manera, una hermenéutica analógica es la que busca la interpretación basada en la analogía, no tiene la rigidez de una hermenéutica equívoca, ni la desmesurada apertura de una hermenéutica equívoca. ¿Qué entiende Beuchot por realismo analógico? Bueno, es un realismo del conocimiento y de la praxis, pero que tiene la apertura de lo analógico, dando cierta cabida a lo ideal y a lo utópico. También la imaginación y los sentimientos, además de la inteligencia y razón. En efecto, lo analógico tiene que ver con la metáfora, con la parábola, con el símbolo y otros procedimientos de discurso y de conocimiento. Complementario a esto, diría yo, a posteriores del famoso encuentro de Cochabamba, en 1984 se produce este pequeño libro notable de José Severino Croatto que habla de la lectura de la Biblia como producción de sentido. Todavía en trabajos de algunos pioneros de la FTL, se citaba en ciertos trabajos a James Smart, que decía, toda interpretación del texto debe ante todo oír el texto exactamente con el mismo matiz de significado que tuvo cuando se pronunció o escribió originalmente. Pero uno se pregunta, ¿será así? ¿Hasta qué punto es posible? Si algo muestra la hermenéutica de Ricoeur, interpretada, enriquecida por Croatto, por ejemplo, es que hay una distanciación entre el autor y el texto. Es más, primero hay un discurso oral, luego se transforma en texto y ese texto toma distancia y se hace autónomo a las intenciones del propio autor. Lo que llama en forma más drástica todavía Paul Ricoeur, hay que dar por muerto al autor. Y Croatto en esta misma línea dice, la desaparición del autor de un texto, el desplazamiento de los destinatarios, el cambio de contexto vital que engendra la pregunta sobre el mensaje, significa una distanciación respecto de la primera producción de sentido, el del acto del discurso. Voy terminando, creo que me queda un poquito más. En general, digo yo, en el ámbito conservador y sobre todo fundamentalista, la tendencia ha sido intentar fijar el significado de modo absoluto y definitivo. Pero se trata de un intento fallido en sus propios comienzos porque, como bien dice Croatto, el proceso de reinterpretación es tan pujante que los intentos por fijar el sentido de un texto bíblico han terminado en fórmulas que con el tiempo necesitan a su vez ser releídas, lo que significa que la pretensión de encerrar el sentido del texto es vana o irreal. Conclusión. La lectura, bien, la lectura de la Biblia en el ámbito de la FTL se enriquecería sensiblemente con los aportes de la hermenéutica analógica, con su reivindicación del símbolo y de la metáfora, la hermenéutica de texto como superación de la hermenéutica de autor
la semiótica en tanto lectura de los signos y de la lectura de la Biblia como producción de sentido, como demostró Croato, y la deconstrucción, que señala que toda lectura es en rigor una relectura que hay nuevos horizontes inexplorados. Todo este conjunto de posibilidades es, en términos de un hermanauta judío, David Gabanon, una lectura infinita que se resiste a ser clausurada en dogmas. Muchas gracias.